Me estás enseñando el hombrito sexy ahí todo con la esperanza de que me una a tu OnlyFans y ya te dije que no. A eso no le voy a hacer. Playera, pues sabes que así me van a ver todos con el escote hasta acá. Con esta playera. Sí, mira, con playera en vez de douchebag australiano que eres. Sin rasurar. Sin rasurar, diciendo, hoy, buddy. Así, exactamente. Siento que alguien va a entrar y me va a ver así como vistiéndome todo así, todo, arreglándome el cabello. Así que estaba con Héctor. ¿Qué estaban haciendo estos cochinos? Estos cochinos. Ay, compadre. Pues levántale la energía porque venimos a ver lo que yo consideraría, déjame decirte esto, lo que yo consideraría el legado de Mark Taylor. Yo lo veo de esta manera. ¿Tú cómo lo ves? ¿De qué estamos hablando, compadre? Hola, diseñoños, compañeros, tetos, todo eso. Para empezar, sí, hola, ¿qué pasó? Y Mark Taylor, para los que han estado viviendo bajo de una piedra los últimos 40 años, 42, Mark Taylor es uno de los responsables, uno de los arquitectos de nuestra niñez. Porque fue de los creadores, diseñadores de He-Man y un chingo de sus personajes y de los diseñadores de Playmates de Tortugas Ninja. Entonces es muy responsable de toda nuestra diversión de la infancia. Y sí, no lo había pensado así, compadre, pero sí, es un gran legado de Mark Taylor. Dios lo tenga en su santa gloria. Esto es precisamente todos los bocetos de Mark Taylor que nos dejó Gus Cabrera, precisamente en un post hablando de algo bien interesante. Por lo que quiero empezar antes de llegar a esto, que hablaba de la escala y de cómo se armaban las figuras, porque era muy importante el que fuera toyetic, que fuera como toyable. Y por eso me encanta la palabra toyetic. ¿Mande? Me encanta la palabra toyetic. ¿Cuál sería la traducción? ¿Juguético? Juguético. Creo que Mark Taylor no decía toyetic, creo que decía toyable. Creo que la que él decía toyetic creo que es nueva. Pero no importa, esa mera. Se entiende. Se entiende. De ahí viene precisamente esta forma tanto de los Masters of the Universe, que eran como, pues igual, ya sabes, chaparritos, con venas saltadas, etc, etc, etc. Venudotes. Sí, así, grandotes y venudotes como te gusta. Grandotes, exactamente. Y que te quepan en la mano, pero que se sientan macizos. Exactamente. Claro, sí. Dos puños, cabeza libre. Ya sabes. Para que te metas a bañar con ellos y todo eso, ya sabes, ese tipo de cosas que uno hace. Tu Man Ray, ¿no? Creo que tú hablabas de que tu Man Ray te gustaba metértelo en la regadera y metértelo. Bueno, pero pues, ¿a quién no le gustaba metérselo a la regadera? Porque cambiaba de color. Qué baratos albures, ni siquiera son creativos. No, es que tu energía de no manches, acabo de bañar niños, estoy cansado. O sea, no es el Héctor del que yo me enamoré. Yo tengo que decirlo. No, bueno, pero es que pues la gente cambia. Tú tienes que entender que, pues mira. Sí, no te entiendo. ¿Qué quieres? Y entiendo, por favor, déjalo en los comentarios, Héctor. Gracias por la gran labor que haces, porque mira, se te ven los ojos. ¿Te acuerdas de una serie que se llama Los Rescatadores? Que había uno que se llamaba El Topi. Se te ven los ojos de Topi. Estoy como Topi. Así me siento. Pero estamos celebrando una de las cosas más importantes que ha pasado en el mundo de los crossovers desde que Batman se peleó con Spider-Man, mano. Que se veía venir a kilómetros porque no fue un secreto bien guardado. Hubo muchos leaks. Toda la historia te la voy a contar, te voy a regalar. A ver, me parece. The story. Cuéntamelo, yo estoy aquí moviendo las patitas así como... A ver. No, más bien, te la voy enseñando porque tienes toda la razón del mundo. ¿Qué pasó? Todo empezó con Freddie E. Williams. ¿Usted sabe quién es Freddie E. Williams? Yo soy fan loco de Freddie Williams, lo sigo online. He pensado mucho si voy a comprar alguna de sus piezas originales de arte, no me he animado. Pero desde que fue coronado como el rey de los crossovers. ¿Por qué? Compadre, cuéntale a los compañeros ñoños por qué. Batman, Tortugas Ninja. Que es una gran joya, pero no nada más ese, también hizo muchos crossovers. Cuéntanos algo. Hizo He-Man Thundercats. Hizo Tortugas Ninja Power Rangers. Creo que hizo Godzilla Power Rangers. Godzilla Power Rangers. Había uno de Godzilla con Depredador, creo, ¿no? Godzilla Depredador, no. No. En fin. No, y ahora que ya es de Disney, van a sacar muchos depredadores contra Marvel, pero eso es muy punto y aparte. Eso es muy punto y aparte. No, Depredador fue contra Wolverine. ¿Contra quién peleó Depredador? Depredador peleó contra alguien. Además de Depredador contra Batman. Contra Batman, gracias. Ahí, a eso era lo que quería. El que tienes en pantalla. Ni por eso. Ni porque no, lo tienes pero ahí. estos son de Tortugas contra Batman, no Depredador contra Batman, güey.
Sí, comprendo la diferencia. ¿Contra quién peleó Depredador? ¿Contra quién peleó Depredador? Y ahí lo tienes en la pantalla, el personaje contra el que peleó, y ni siquiera por eso te recordó. Tarugo. Ok. Moving on. Este es Freddy Williams y él nos había presentado unos bocetos y nos comentó que en octubre del 2019 ya se había visto venir y ya se había originalmente un proyecto por 3 días, ya se le había dado luz verde y era precisamente estas maravillosos artes que él estaba vendiendo, donde ¿qué crees que se veía? Se veía el universo. Ay, ve nada más, qué bonito. ¡Qué hermosura! ¿Y qué crees? Que desde aquí ya estaban todas estas piezas, así como las traían. Déjame enseñarte la anterior, que ya me regresé. Pero aquí está Leonardo presente con las dobles espadas del poder. ¡Qué bonito! Y aquí está, ¿cómo se llama? Rafael y a Donatello no lo hemos visto todavía, pero, a Rafael y a Miguel Ángel no lo hemos visto. Pero varios de estos ya los habíamos visto y están bien bonitos. Entonces, desde aquí ya se veía venir. Muy bien. Y después, este fue el leak. Este fue el primero que salió, si yo me lo recuerdo, en Toy Habits, que fue así nazco. Chaquetérrimo. Chaquetérrimo. Todo el mundo pensaba que era ¿cómo se llama? Un custom. Y luego después de eso, hubo este post donde de hecho, no nada más eso, sino que además liquearon las waves que seguían. Perdón, es de aquí, Tortoise Grayskull, que es, ya sabemos exactamente qué vienen y fueron las 4 que salieron. Estas primeras 4 fueron las que anunciaron y fueron las que ya salieron y ya sabemos qué viene en lo que sigue. Y viene Skeletor Mutated junto con Shredder. Nada más dice Miguel Ángel Motu y Rafael Motu Doink. O sea, no sabemos nada. Porque sabemos que Leonardo salió con Man at Arms. Donatello salió con Man at Arms y Leonardo salió como He-Man. Ok. Sí, vienen en estilo Origins. Ahí está el póster que lo anunciaron tanto en las cuentas de Masters como en las cuentas de TMNT. Y es de otro cuate que yo sigo un montón, que se llama Ryan Mead, que es el que hizo el póster, que también tiene un arte espectacular, que pensé que tenía aquí, pero se me hace que lo tengo Rayat Yousri se llama el que lo hizo, y no sé por qué no me sale si aquí lo tenía. ¿Por qué no me sale el de la boca de maestro? Aquí está. No, yo para qué voy a decir algo que es evidente. No necesito evidenciarlo más de lo que ya lo estás haciendo tú. Este cuate, Rayat Yousri, y mira, ¿ya habías visto su arte de este cuate? Ya, pero no lo ubicaba por nombre. Y aquí está, y él fue el que hizo el póster, y tiene un montón de cosas, tanto de tortugas como de Masters of the Universe, y tiene unas abstracciones increíbles. Vi una abstracción que dije, ¿what? Fabulosa, pero no, vi un He-Man que me encantó. Todas estas, híjole, a mí me fascinan este tipo de cosas con lapicero. Mira esto, mira estas abstracciones. Ah, qué belleza. Ve, qué bonito. No, pues sí le voy a seguir a este muchacho. No, ve esta de He-Man, esta fue la que más me gustó. Ve, ¿qué pedo con esto, güey? Aparte, me encanta que le dé a varios estilos. Eso es de las cosas más perras. O sea, esto, de todo lo que vimos, tal vez esta es de las cosas más difíciles. Que esto se lea como He-Man es ridículo. Y que se vea bien. Y que sea bien. Pero bueno, este es el cuate que hizo el póster nada más. No es el mero bueno. Y luego después, el buen Santa Chalupa, que es ni más ni menos que el Alemão Rod, que es un gran artista de Motu. Váyanlo a seguir, por favor. Que además ya lo invité para que venga a diseñar con nosotros. Y dice que se va a animar. Ya lo estoy poniendo en público. Dijo que se va a animar a hacer de póster de Pepito contra los monstruos. Entonces, nos dejó esto en el grupo de diseñoños, que fue específicamente el póster ya más de cerquitas. Y luego ya llegamos a donde llegamos. Ahora sí, compadre, cuénteme. Ya llegamos a la carnita del reveal. A la carnita del reveal. El primero que es, obviamente, Leonardito. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Qué es tu sentimiento? Tengo sentimientos encontrados, la verdad, compadre, porque por un lado dirías, a ver, están mezclando He-Man y las Tortugas Ninja. Creo que eso sería un orgasmo instantáneo para gente como nosotros. Pero por lo mismo que están mezclando dos cosas que adoramos, es muy peligroso si les sale ligeramente mal, porque entonces vamos a brincar la cuache boca arriba. Y creo que estoy justo en medio de esos dos sentimientos. No es la pesadilla que pensé que podría ser, pero tampoco es la belleza que siento que pudo haber sido. Yo creo que lo iremos viendo sobre la marcha con cada personaje, pero Leonardo es de los que me gustaron.
Efectivamente, es lo que te iba a decir. Yo siento que fue como un 10, un 8, un 6 y un 2. Así, o sea, como que nos dieron la gama completa. Y creo que Leonardo, para mí, en lo personal, fue el mejor. Fue a mí personalmente el que más me gustó. Ok, estamos en desacuerdo. A mí Leonardo es el segundo mejor. Pues no estamos en desacuerdo. Estás equivocado, que es diferente. En fin. Ok. No, ¿sabes qué es lo único que sí no me gustó? Voy a empezar a decirlo desde ahorita. Que todo el reuso de cuerpos de Origins. Creo que si había una línea que merecía más cariño, era esta. O sea, ese reuso... Mira, pero como les dijeron, lo vamos a sacar en estilo Origins, tiene todo el sentido del mundo. Y van a ser swappable parts, entonces me hubiera gustado que lo sacaran en Masterverse, porque esa escala de 7 pulgadas, ese detalle, híjole, hubiera sido una locura. Mira, no hubiera sido Mark Taylor entonces. O sea, el estilo Origins es estilo Mark Taylor y las Tortugas Ninja son estilo Mark Taylor. Entonces, decídete. Agarra un carril, compadre, por favor, ¿sí? O ponle... No, a ver, no me vas a decir que esto es estilo Mark Taylor. Le da una alusión, ¿no? O sea, como que le da un... dar una alusión no es lo mismo que ser. Como que le da un codacito de... ¿no? Pero Leonardo me gusta. O sea, ¿le vas a entrar? Obvio sí. A Leonardo le voy a entrar seguro. A lo mejor a las Tortugas le entro, sin embargo... Ok, obviamente esto es He-Man, tiene la L de He-Man en el pecho y es un montón de reuso, tiene obviamente la L de He-Man. Bueno, la L con el estilo de He-Man. Ok, habla bien entonces, pendejo. Muy dormido, pero eso sí, gallito, ¿verdad? O sea, exactamente. Bueno, pues no voy a tolerar faltas de respeto ni de ortografía. ¿De ortografía? ¿Qué He-Man nos escribe con L? Sí, porque es Lee-Man. Lee-Man. O sea, ahí te va mi gripe con esto. No es lo que es, y lo digo muchas veces, es lo que pudo haber sido. Un poquito de pinturita aquí. Un poquito es más, así, déjame la figura idéntica, nada más, échale un poquito más de cariño, o sea, sobre todo por lo que representa la propiedad. Si hubiera sido una propiedad X, está bien, y yo sé que nos la vamos a sacar con que es Origins, es el finish de Origins. Exacto. Siempre vienen los Origins. Exacto. Los Origins. Es como se la van a sacar, güey, es de Origins, así son todos, ni modo que ¿qué? ¿Qué? Pues qué, así son, ¿qué? Y ok, fair enough, pero como fans de las dos cosas acérrimos, creo que a los dos nos hubiera gustado más. Y eso es con Leonardo nada más. Luego, ¿sabes qué me saca de pedo? La cinturita. Pues es que es de He-Man, o sea, lo hicieron al estilo He-Man. Creo que la única parte nueva que estoy viendo es el pecho, obviamente las manos, y la cabeza, obviamente, y los pies, ¿no? O sea, son como más bien di lo que es de reuso. Reuso son brazos y piernas. No sé si el torso nada más le pusieron un como peto de tortuga encima y se lo pegaron no hasta creo. Suavecito. Sí se ve nuevo, ¿no? Nuevo, pero en la forma de... Ojalá, a lo mejor sí. Creo que en algún lugar... A ver, ahorita que dijiste, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías eso? Es que, a ver. ¿Sabes qué? Para dar escala creo que necesito precio. Si lo pongo en precio de Origins de 12 o 13 dólares, le doy su buen 9. O sea, me gustaría más, no me malentiendas, me gustaría más, o sea, pero que me gustaría más, también me gustaría pagar más. Es porque quiero algo más, no porque la figura de 12 dólares la veo mal. Estamos dispuestos a pagar por algo mejor. Exactamente, estoy dispuesto a pagar por algo mejor. No, o sea, cuando me enseñas He-Man, yo me acuerdo dos cosas. Me acuerdo del He-Man de Classic y de 40 aniversario, y son figuras espectaculares. Me gustaría ver algo de esa calidad. Eso es lo que... Ahí está. Lo hubieran hecho en Masterverse, chica. Ya lo sé. A lo mejor, y fíjate que, y si lo hicieran, si le entrabas a la línea entera. Mira, a ver, sí, vamos a ver los diseños de los personajes y te voy diciendo. Las tortugas por lo pronto me están gustando bastante. Mira, a ver, dime tú qué opinas, compadre. Este es el que más me gusta y es el que menos me gusta al mismo tiempo. Sí, estamos en las mismas. Me encanta todo el Man at Arms. Se me hace de los mejores Man at Arms que hemos visto. Me gusta un montón este Man at Arms. Me gusta la cara. Ya sé que es reuso, bla, 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 bla. No voy a repetir con lo mismo. Las botas son iguales, yara. Pero el Man at Arms con el esculpido de la cara y con las cositas que le cambiaron, me encantan. Pero no tiene nada de tortugas más que un escudo de tortuga. Sí, güey, la rodillera, la hombrera y el escudo son caparazones. Es como, uy, wow. Pero me gusta. Yo sé que tú no coleccionas Origins, pero ponle, ¿tú esta le entrarías? Nah, esta me la podría saltar. Me gusta, como dices, es un diseño de Man at Arms muy chingón. Pero es como tú, están desaprovechando que se está uniendo con las tortugas. Y ahorita te digo mi chaqueta mental que me hubiera gustado ver. No, yo te cuando veamos a He-Man. No, estamos aquí. A mí lo que me hubiera gustado ver es una armadura de tortuga, como la de Metalhead. Es lo que a mí me hubiera gustado ver. Sí.
O sea, imagínate el peto con forma de tortuga, con el casco como de tortuga, que le bajara hasta acá y tuviera la cabeza de Metalhead. Puta, hubiera unas cosas increíbles. Sí, no. Tienen, güey, es que es una viejita de 98 años con artritis manejando un Corvette nuevo. ¡Qué desperdicio! Exactamente. Pero bueno, pero pues lo tenemos. ¡Ay, perdón! Es que, mira, va a ser muy difícil que seamos como barcos o que seamos, ¡ay, qué bonitos están! Porque obviamente cuando nosotros pensamos en esto nos imaginamos 50,000 cosas, ¿no? Y nuestro niño se emociona y dice, uy, qué padre, yo haría esto, ¿no? Yo haría esto otro. Y ahorita que veamos a He-Man te voy a decir lo que me hubiera gustado ver, porque sí me hace un desperdicio. Ahora, a ti, que te hubiera gustado, eso de Metalhead, ¿tú que le hubieras cambiado? Mira, eso de Metalhead no lo había pensado, compadre, y ahorita que lo mencionaste dije, uff, me hubiera encantado eso. Sí. Pero yo tenía otra idea. Nada más para agregarle, ¿qué le hubieras cambiado, Leonardo? Pues mira, tal vez lo hubiera hecho más bárbaro y menos ninja. A mí me encantó lo de las espadas, sin embargo, ¿eh? Y viste que tiene... Eso es muy buen puntacho. Las espadas de poder divididas en dos como era antes. Y además es como 2000X la espada, ¿no? ¿Ya viste? Está como una mezcla de todas las iteraciones. Ajá, me gustó eso. Pero creo que puede haber estado un poquito... no sé, creo que esta es de las mejores traducciones. Creo que esta sí tiene un poquito de los dos en traducción. Creo que esta es de la que se va nada más... O sea, ya sabes que es o fresa o limón y nada más me sabe a fresa y no me sabe a limón. Exacto. Esta es mi favorita de... Esta, güey. Esta es tu favorita. Fíjate que esta es de mis menos favoritas porque se me hizo nada más una ¿Cómo tortuga. crees? No, o sea, una vez más, no tiene nada de malo, pero siento que nada más es Donatello disfrazado de Man-at-Arms. Pero eso siento que es un buen crossover. Porque mira, ya son mutantes. Las tortugas lo que tienes que hacer es vestirlas como del mundo de bárbaros y tecnología espacial y esto. ¿Sabes qué? Entonces, es lo que... A ver, pero dime. Y imagínate a y a Leonardo y lo que vayan a hacer Rafael y Miguel Ángel parados juntitos, que qué bonitos se van a ver. Entonces sí los vas a comprar. ¿Te estás convenciendo tú solito de comprártelos? No, sí me las voy a comprar. Por supuesto que me las voy a comprar, güey. Es He-Man con tortugas ninja, ni modo que qué. O sea, estamos hablando nada más como... Estamos hablando como si nos molestara. Eso es lo que está chistoso, fíjate. No, estoy muy... Sí, me lo voy a comprar, pero... ¡ay! Me lo voy a comprar, pero no me lo voy a comprar así 20 veces, ¿eh? Nada más exactamente. Una. Exactamente, me lo voy a comprar. Yo me lo voy a comprar 2 veces, pero no con gusto. La segunda esta voy a hacer jeta. No, sí, o sea... Oye, ¿ya viste que tiene tanga? Sí tiene tanga así como de boca. Pero fíjate en todos los Origins, todos tienen tanga. Todos tienen tanga así tal cual. Sí. O sea, porque eso es como panty. Eso no es el calzón. Eso es... Skeletor. Cada vez que siento a mi Skeletor de Origins en el Land Shark, digo yo, ¿qué pasó, señor? No salgan Speedo a la calle, por el amor de Dios. Como el primer ministro australiano. Eso es una historia. ¿Sabes eso o no? No me la sé, pero me lo acabo de imaginar. No, pues así como te lo acabas de imaginar, sí. Chale. Sí. Ese país en el que vives. Hace como 7, 8 años hubo un primer ministro y fue muy famoso. John Oliver le hizo un especial. Wow. Váyanlo a buscar. En fin. Ay, mira. Espera. Y ya nada más lo vi y me dio como para ti está perfecta. Esta ya ganó, ya ganó. De las que me han enseñado, sí es mi favorita. Luego Leonardo, muy, muy cerquita. Ok. O sea, sí. No, ¿sabes qué? Me estoy poniendo quejumbroso. Me gusta mucho nada más. Como que siento que es una tortuga disfrazada. Y como que está haciendo que es una tortuga He-Man. O sea, y esta vez siento que es una tortuga disfrazada. Pero sabes que yo soy bien quejumbroso, güey. ¿Qué me das? No. A ver, este es tu problema. Ay, puta madre. Cuéntame por qué es tu problema. Está padre si no fuera He-Man. Si me dijeras, este es Faker mutante, diría yo. Pero a ver, ¿cuál es la chulada de las tortugas ninja? Desde siempre, que el 90% de los mutantes son animales. ¿Y cuál es la historia? Con el último animal con el que estuviste, te muta. Ese lore, nada más, es de la caricatura de los 80s. No, porque en el card back decía así como Splinter. Sí. Y estamos hablando de los juguetes, el universo de Playmates. Okay. Y ahí decía, las tortugas estuvieron con Hamato Yoshi y Hamato Yoshi había convivido con ratas, entonces pues, mutaron. Güey, ¿con cuál es el último animal que convivió He-Man? Con Super Shredder. No, cabrón. ¿Con cuál es el último animal que convive He-Man siempre?
Nada más contéstame. Ah, ya sé a dónde. Imagínate eso, cabrón. Imagínate un He-Man verde con rasgos felinos, con rayas naranjas. Imagínate esa combinación, esa mutación de Battle Cat. Hay que con decirle a He-Man. ChatGPT que nos haga uno. Y hay uno en el crossover de Thundercats con He-Man, dibujado por Freddie Williams. Pero imagínate esa mutación, güey, en el estilo de Mark Taylor, así medio asqueroso. Güey, tengan todo mi dinero. Pues Mythic Legions tiene un como caballero Sí. Battlecat, ¿no? Pero no es naranja. Sí, pero imagínatelo en este estilo de como 5.5 pulgadas, así todo mamado. ¿Qué opinas tú, compadre? Es que a mí no me molesta que sea Super Shredder. Entiendo lo que dices y me duele la oportunidad desperdiciada, pero a mí no me molesta que sea Super Shredder y se ve que el plástico... Pero en ningún lugar dice que es Super Shredder. Nada más dice que es He-Man mutante. Ay, bueno, y es morado y tiene venas. Ay, ¿qué más quieres? Ay, ¿quién será? Esa es la definición... No mames, esa es la definición de Super Shredder. ¿Que es morado y tiene venas? Güey, ¿quién más es super mutado y es morado? No, güey. Pues nada más dices, no. Estás muy güey tú. No, hasta los picos le dejaron en las cosas. Estas se los pintaron de plateado. What are you talking about? Eso es Super Shredder. ¿Quién creías que era? Es una caca. Me gusta el morado como medio... Se ve como translúcido. Ajá. Eso me gusta. Bueno, pero no. Ok, entonces... He-Man es el mero, güey. Tiene que ser el más... Me vas a dar que está basado en Super Shredder. Sí, es Super Shredder. Te lo doy. Me estás dando, pero... No, sí, te lo doy. Va. Incluso aunque sea eso, caca. La peor figura del caca, Wave. creo que a mí sí me gusta. La peor figura del Wave. En mi humilde opinión. Habrá gente que le gusta la caca, como tú. Equivocada. A mí sí me gustó. ¿Sabes qué? Ahorita que ya la estoy viendo de cerca. ¿Te gusta la caca? Me gusta la caca. Ahorita que ya la estoy viendo de cerca, había varios que me habían molestado. Fíjate que el Donatello me había molestado más y ahorita ya lo vi de cerca y me gustó. Y me había molestado y ahorita ya lo vi de cerca y me gustó. Me estoy convenciendo yo solito, compadre. Qué raro. Sí no. A ver. A ver, número 1. ¿Cómo se llama? Manny Faces. Justo estaba discutiendo precisamente por Instagram. Mira, te voy a decir cómo se llama. Ricardo Martín Cadena, precisamente estábamos platicando. Busca Megator, güey. Megator, claro. ¿Es Megator? No es Megator. Es Megator. ¿Sí? Ve los colores de la armadura. Es una mezcla entre Megator y el androide de Krang, que es como... Sí, es Megator. Sí que lo es, compadre. Yo estaba entre Manny Faces, porque ves que tiene su cara o Pigface. A lo mejor es Pigface también, ¿no? Pigman o Pigface. Una gran disculpa. Ahorita que estaba renderando el audio para subirlo... se terminó fregando parte, entonces voy a volver a grabar más o menos y les cuento lo que estuvimos platicando. Héctor le había gustado mucho esta parte de aquí, como que este sistema de que se guardara, y creo que a mí también. Estábamos platicando que si era como una rejita o qué era, pero creo que los dos estuvimos más o menos de acuerdo en que este es como el que menos nos interesa. Estábamos discutiendo quién era, porque yo decía que a lo mejor era precisamente Manny Faces, pensé que a lo mejor era él, o que a lo mejor era Pighead, porque lo vi como con esto, pero no, efectivamente él... Como muchas veces en todo lo que se refiere a He-Man, creo que tenía la razón. Él decía que se parece más a Megator, porque no ubicábamos bien a qué era, lo cual ya es problemilla en sí mismo. Y pues sí, a lo mejor puede ser que es una mezcla de todo lo anterior, no supimos. Creo que fue de los que menos nos gustó a los dos. Sería cosa de verlo en mano. Obviamente, por alguna razón, esta fotografía de él está en menor resolución, igual que la de Trap Joe, que a mí me gustó más que a Héctor. A mí lo que me gustó mucho es que parece que esto se le va a quitar de cada lado y se le va a poner a los lados para armar un Mauser separado. Y me gusta que todo es como removible y que es como... que va a tener como muchas posibilidades para usarse. Y además creo que es el que más colores de plástico tiene. Y no sé, a mí me gustó mucho Héctor, como que dijo, me medio vale gorro. Pero estamos platicando presente de cuál nos íbamos a comprar cada uno. Y es una línea difícil. Me gustaría mucho que entregaran algo... más hacia Masterverse, pero en fin, ya ahorita regreso al video normal. Nada, les quería comentar un poquito de lo que vimos con estas dos figuras, porque pues pasó esto con el render, no tengo la menor idea por qué, y se las quería enseñar también. Entonces pues bueno, ahí están. Ponle tú que le cambias el nombre, dices, es Faker, tal cual. Cuesta $19, pero es Faker, no es He-Man. He-Man va a ser lo otro que tú dijiste.
ve el pelo verde, ve la diferencia de color, ve todo esto. A mí se me hace como figura de acción, como detalle, como todo, se me hace de las mejores, personalmente. ¿No? Ni así. Puedo vivir sin él muy fácilmente. Ok, no te causa ilusión en tu... Tú sí le entras, sin duda. Fíjate que a mí sí me causa ilusión. Veo lo que dices y de hecho estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Me hubiera gustado más, pero yo siempre celebro mucho el ver algo nuevo, el ver algo interesante, el ver algo y el plastiquito y el pelo verde. O sea, no sé, se me hizo interesante. Me da gusto porque generalmente es al revés. Generalmente tú eres el amargator y yo soy el que digo, güey, disfruta las cosas que tiene. Entonces me da gusto que le entres. Lo celebro. ¿Y este? Me encantó. Y Leonardo les entro con los ojos blindados aquí. Blindados, con los ojos con los ojos vendados. ¿Dónde firmo? Estás bien dormido, cabrón. Te digo que estoy cansado, güey. Estás bien cansado y además traes un humor bien seco. ¿Cuál? Yo siempre traigo los mejores chistes aquí a esta conversación. No dije que no tuvieras humor, dije que tu humor está seco. En fin, ya hay que entrarle, ¿no? Yo creo que fíjate que es de los que más me gustaron, aunque no me gusta la traducción. ¿Qué opinas? Sí, no sé. Está bonita, es una figura de Man at Arms bonita, pero no sé. Es que no tienes ahorita, o sea, nada más. Tengo al Landshark, a He-Man, a Skeletor en el reissue y tengo a Skeletor, ¿cómo se llamaba? El Dragon Attack Skeletor. Ah, ¿sí te lo compraste? El que platicamos desde aquel entonces, ¿sí te lo compraste? Fíjate, sí, ya lo llené de agüita, le eché agua en la jeta a mi pobre hija, ya está estrenado. Y ese momento ha haber sido maravilloso, mi estimado compadre. Qué buena onda. Me da mucho gusto. Sí. Su primera interacción con una figura de acción de Amos del Universo. Me parece maravilloso. Pues está. ¡Papaya! Espero no causarle una fobia a Skeletor. Que le dice Keke. Que tenía. Ya. Y lo dice Keke Skeletor, entonces estoy muy, muy feliz de que va por buen camino. Y esta definitivamente también. Mira, creo que hay que ver el resto de la línea. Creo que como tal es como muy temprano, nada, son las primeras fotos, hay que ver el empaque, muy importante. Ya sé que ya vimos algo más o menos de cómo se va a ver. Pero me gustaría verlo ya bien, o sea, no me molesta nada este blanco y precisamente con el arte, parece que es el arte atrás de este, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, de Freddy. No es. ¿Freddy Williams? No creo. Pero ¿sí crees que salga así en blanco y negro? Yo creo que le van a poner más colorcito. ¿Tú crees? No sé. ¿Ya tenemos empaque? ¿Ya lo viste? No, según yo, ¿ya tenemos empaque? No, pues es el que tenemos, según yo. O sea, nada más Sí, el que salió hace meses. El que salió hace meses. Pero no sé qué onda. No sé si ya enseñaron otra cosa. Pues este es el mismo, esencialmente, es igualito. Si lo ves, es exactamente la figura. Es una ilustración de la figura que acabamos de ver. Dicen que van a salir ya en enero o febrero del 2024. Y a veces cuando dicen eso, empiezan a aparecer en Walmart mañana, cabrón. ¿Y sabes qué? Fíjate que es exactamente el mismo. Trae las dos espadas igualitas. Lo único es que aquí le pusieron la L en vez de la cruz. Pero es exactamente la misma. O sea, sí, no me desagrada. No, la verdad es que yo estoy muy... Las 4 tortugas en estilo Motu sí me las voy a comprar. Por lo menos. ¿Crees que nos den más? ¿O tú crees que ya lo vayan a dejar ahí y digan, ya, sáquense de aquí? No, nos tienen que dar por lo menos a las 4 principales. Sí, o sea, la Wave 2... Mira, que terminen... esos son los primeros que salieron, todas borrosas y feas. Efectivamente, son los de Toy Habits, precisamente, y era lo que estaba viendo hace ratito, pero son las mismas. Todo el mundo pensó que eran como customs y nadie les daba $2 por ellas. Pero pues ahí está, sí fueron. Todas se cumplieron. Ahí está. Pero más ya con fotos bonitas, con el modelo final, otro pedo. Ese tipo de cosas. En fin, ya estoy grabando otra vez, compadre. Ahora sí, Bueno, pues creo que promete, pero creo que no está ahí. Exacto. Creo que estamos en las mismas, compadre. O sea, bueno, no estamos en las mismas porque a ti te gustaron unas que no y a mí me gustaron unas que a ti no, pero estamos en las mismas de que esto podría ser algo maravilloso y ahí está. Vamos a empezar por celebrar las diferentes opiniones.
Es un problema que he tenido mucho últimamente con esto de que no sé por qué la gente espera que todo el mundo tenga la misma opinión y cuando no la tienen como que hay broncas. ¿Cómo te atreves a opinar esto? O sea, pasó con Ahsoka, pasó con varias cosillas. Ya sé que yo lo hago de chiste, ya lo sé, pero yo lo hago de chiste, o sea. Pero es la historia de la humanidad. No, bueno, ya sé, o sea, bueno, Palestina e Israel, ¿no es cierto? ¿Qué? Ay, me habla mi esposa. No, pero creo que esta es una línea perfecta que va a ser para ciertas personas y para otras va a ser. Creo que este es un ejemplo, ¿no? Mira, yo le voy a entrar a ciertas figuras porque, pues mira, ¿a quién le dan pan que llores? He-Man y Tortugas Ninja, güey. Otra iteración más. Creo que también el pedo, no sé qué opinas tú aquí, compadre, es que las Tortugas Ninja han estado bien zorras los últimos 3 años. Bien zorritas. O sea, con cualquiera que le haga ojitos, ¿quieres hacer un crossover conmigo? Ay, sí. ¿Quieres hacer un crossover conmigo? Ay, ¿por qué no? Entonces ya tenemos figuras de Cobra Kai contra Tortugas Ninja, Stranger Things contra Tortugas Ninja. Es como ya, muchachos, ya. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? No nada más es eso, sino que creo que no se están tomando el tiempo de hacer las mejores figuras que pueden ser. O sea, y regresamos a lo de la pata de chango, ¿no? Gracias por la mención, por cierto. Estas que tengo aquí, o sea, sí son lo que quería, pero no son lo que quería. Y creo que es lo mismo de aquí, sí son lo que quería, pero no son lo que quería. O sea, no. ¿Cuándo fue la última vez? Yo creo que desde Super 7 no veo una tortuga que diga, la necesito. Pues sí, a menos que cuentes los... compre, ¿eh? Perdón, no significa que no me las compre, nada más que no me emocione. Sí, las de Super 7 me emocionaron muchísimo. Ahora que anunciaron que van a sacar reissues de las tortugas Turtles in Disguise, pero ya individuales, eso me emociona un poquito. Fuera de eso. El Leonardo Meca es tal vez de la que más me he emocionado. Desde que la anunciaron hasta que la abrí, es tal vez mi figura del super año. Pero tiene... Bueno, no, hay unas cosas de NECA que han sacado que me han emocionado mucho. Las Turtles in Disguise me emocionaron bastante. Pero no sé, o sea, como que Tortugas normales, una nueva... como que no sé, tiene un buen rato. ¿Dirías que está saturado el mercado de tortugas? Sí. Acabo de hacer una cacería que sale... Los monstruos de Universal de NECA. Pero inclusive esos fueron medio hit and miss. O sea, empezaron excelentes. Luego, o sea, tú no tienes a Leonardo y tú no tienes a Miguel Ángel porque no te gustaron. De entrada. A Miguel Ángel sí lo tengo, me gustó mucho. Aquí está. Pensé que habías dicho que no te lo ibas a comprar. No, Donatello es el que no tienes, ¿verdad? Donatello y Leonardo son los que dije. Pero te estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, no, a mí se me gustó mucho Leonardo, pero... No sé, a lo mejor tiene razón. No mientas, no estás de acuerdo conmigo para nada. Tú amaste a Leonardo. No, yo sé, no, pero estoy de acuerdo contigo en el aspecto en el que ya, ¿sabes qué? Ahí te va. No creo que tenga mucho tiempo, sino que tiene muchas figuras, son tantas. Abrieron la llave de las tortugas, se dejaron salir todas. Que no creo que haya pasado mucho tiempo desde la emoción. Tiene un año que nos anunciaron la línea de Universal Monsters con Rafael, que lo estoy viendo ahí, y me emocionó y me llenó así de ¡wow! Pero han salido ¿cuántas versiones de tortugas desde entonces? Demasiadas. Lo bueno es que hay para todos, compadre. Hay, con lo que acabas de decir. Si esto es para ti, qué chingón. Si esto no es para ti, que esto se lo puedes regalar a tu chamaco, va. Esta puede ser tu coleccionable que tienes aquí exhibido. Mira, es la paradoja de la elección, güey. Es mucho más fácil cuando nada más tienes 2 opciones, porque pues eran las únicas que hay, que cuando tienes 30, porque entonces empieza la confusión de esta me gusta por esto, pero el precio de esta está mejor y el acabado y la distribución. Esa es la paradoja de la elección, que te frena mentalmente el tener tantas opciones. Lo que pasa con los videos de diseño, yo tengo como 14 medio escritos y digo, ¡ay, cuál voy a hacer que sigue! Efectivamente. Y aquí, ¿qué tal tú metiendo tu excusa de por qué no han salido videos? Aquí como que no quiere la cosa. Eso no es una excusa, es lo que acabo de decir, es lo que está pasando. Tengo como 14 videos a medio escribir, a medio grabar y con todos y digo, ¡ay, no, ya no quiero quiero uno nuevo! Y se me ocurre una cosa nueva y le brinco de uno a otro. Es lo que me está pasando con las Tortugas Ninja. Efectivamente, eso que acabas de decir es lo que me está pasando con las Tortugas Ninja. Qué buena analogía. Porque sí, definitivamente no... Siento que ya es demasiado. Y ahorita, cuando empecé, sentía tan especial y tan bonito. Porque nada, estaba las de NECA y luego las de Super 7. Y wow, y luego las de Cayodo y las de Figuarts. Y decía, ya, tengo todas las que necesito. Y ahorita que tengo el cuarto lleno de tortugas, como que digo... En fin.
En fin. Wow, ya llegaste, ya estás saciado de tortugas. No estoy deseado de tortugas. Me gustaría nada más que las separaran más. Me gustaría que me dieran tiempo de emocionarme tantito con lo que tengo antes de que me anunciaran una cosa más. Y creo que NECA fue el peor. NECA está vuelto loco. Me emocionaron las luchadoras intergalácticas de Archie Comics. Efectivamente. Sí, ¿sabes qué? Pero ni me acordaba de ellas. Ni me acordaba de ellas porque las nuevas Turtles in Disguise también que nos anunciaron. Luego las Ultimates también que nos anunciaron. Luego todos los nuevos Tupacs, todos los nuevos Usagis, todas las de Last Ronin. Entonces... Demasiado. Pero demasiado de una cosa buena. Es pastel de chocolate. Te encanta, pero no lo puedes comer todos los días. Güey, ya. Las tortugas ninja son pastel de chocolate. Son pastel de chocolate, exactamente. De vez en cuando te encanta, pero estar comiendo pastel de chocolate todos los días está canijo. Pero, en fin, compadre, lo voy a dejar y le voy a agradecer primero a la patrona. Patrona, ¿cómo está? Muchas gracias. Y a los dos, al par de baquetones patrones, a Líctor y al Lord y a Normita, muchas gracias. Y nos vemos, suscríbanse. Nos vemos a la próxima, compadre. Y dejo de grabar ya.